Es un privilegio, como siempre, el traer esta palabra viva, la cual necesitamos todos y cada uno de nosotros. Estamos todos en un proceso en el cual tenemos que apropiarnos de todo el poder que Dios tiene para nuestra propia vida. Es importante que entendamos que Dios, ¿verdad?, es el motor, es la esencia mismo, ¿verdad? Y es la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos para poder continuar en el crecimiento, el desarrollo y en el ir hacia la madurez de nuestra nueva vida, la vida que tenemos en Cristo Jesús. No hay nada en el ser humano, en el hombre natural, que aporte, ¿verdad?, hacia el crecimiento de esa nueva vida. Todo lo que aporta para el crecimiento de la vida nos viene directamente de nuestro Padre Celestial. Y es por eso que el día de hoy queremos tocar un tema que pues a veces puede ser un poquito confuso, ¿verdad? Entre nuestra propia capacidad de esforzarnos, entre nuestra propia capacidad de hacer nuestro mejor trabajo para crecer en esta vida y lo que normalmente la Escritura nos aconseja respecto de lo que significa el esforzarnos y el fortalecernos. Cuando a nosotros nos hablan de esforzarnos en el hombre natural, generalmente lo entendemos como aquella milla extra que nosotros debemos ser capaces de continuar para que de alguna manera podamos ser mejores personas o podamos obtener mejores beneficios o mejores resultados en las cosas que estemos emprendiendo. Esto en nuestra vida natural es común y normal. Si nosotros queremos ser un muy buen profesional, pues la lógica es que arranquemos muy posiblemente pues siendo un buen estudiante. Y si nosotros queremos ser un buen profesional en cualquier área, necesitamos después nosotros de alguna manera especializarnos con esfuerzo, con sacrificio, con horas extras de estudio, ¿verdad? Con investigación, etcétera, lo cual implica que de alguna manera nosotros vamos acumulando, ¿verdad? Ese esfuerzo, ese conocimiento y después esto va a abonar a una mejor cosecha. Ahora, esto es real respecto de la vida humana, de la vida normal. Es por esto que todavía cuando nos encontramos nosotros en este ambiente, ¿verdad? Sí que efectivamente en ciertas cosas tenemos que esmerarnos, tenemos que trabajar y tenemos que de alguna manera esforzarnos, pero hay una fórmula que es la manera de esforzarse del hombre natural y es la actividad, ¿verdad?, que nos viene guiada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es decir, la actividad que demanda nuestro propio esfuerzo es un tipo de actividad humana que muchas veces se vuelve difícil y desgastante, pero aquel tipo de actividad que demanda la Escritura es una actividad que viene acompañada del poder de Dios para que efectivamente podamos nosotros alcanzar lo que el Señor quiere que alcancemos. Y lo que el Señor quiere que alcancemos es todo lo que Él ya en la eternidad ha determinado que tú y yo seamos. Es decir, perfectos, igualitos, exactos, como una segunda gota de agua, ¿verdad? Respecto de lo que Cristo es. Por eso la Escritura nos dice que todos vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo quisiera el día de hoy, para que podamos entender un poco más esta perspectiva de cómo fortalecernos o de la fuerza que a veces nos sugiere o nos aconseja la Escritura, ¿verdad? Cómo efectivamente la Escritura la aconseja y cómo nosotros debemos apropiarnos de todo lo que el Señor nos ha querido dar. En segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, tenemos desde el versículo 1 hasta el 13, tenemos una carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era pues
su discípulo, y un discípulo al cual él amaba mucho y consideraba mucho, un chico joven aparentemente, pero que era un fiel siervo y ministro de Cristo Jesús. Ahora, él aquí le da unos consejos a Timoteo, digamos, unos consejos espirituales de cómo Timoteo debía continuar su vida cristiana de tal forma de que él pueda efectivamente tomar provecho o asirse de todo aquello que efectivamente Dios ya previamente había determinado para él y para todos nosotros, porque finalmente estas cartas tienen como propósito el descubrir el mensaje de Pablo hacia la gente de esta época, pero el mensaje de Pablo hacia la gente de esta época también es el mensaje de Pablo para la gente de nuestra época. El mensaje, en esencia, definitivamente no ha cambiado. Entonces, fíjate cómo comienza aquí la escritura comentando sobre este tema. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Fíjate qué importante este versículo 7. El apóstol le da a Timoteo una hoja de ruta, un guión, en el que él debe comenzar a discernir y a concentrarse para que pase lo que dice el versículo 7. Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Es decir, lo que de alguna manera el apóstol aquí está poniendo en la mesa, ¿no es cierto?, es un guión en el cual pues nosotros de alguna manera debemos también pasar revista para considerar este regalo precioso que tiene que ver con el primer versículo que dice, y tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y cuando consideramos todo lo que el apóstol está aconsejando a Timoteo, llega al versículo 7 y le dice, considera lo que te digo y el Señor mismo te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi escritura, o conforme al evangelio, o a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Yo quisiera arrancar de alguna manera, efectivamente, concentrándonos en este primer verso del capítulo 2 de Timoteo, versículo 2:1, que le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Fíjate, primero, esfuérzate en dónde. ¿En dónde es que nosotros efectivamente tenemos que poner nuestra mirada como base, ¿no es cierto?, como fuente de la provisión para obtener todos los recursos que nuestro Dios efectivamente nos ha dado para que podamos vivir esta vida, ¿verdad?, nueva,
conforme a los propósitos de Dios y para que en esta vida nosotros podamos ser partícipes también de la vida eterna, de la vida divina. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, generalmente esta palabra esfuérzate, de hecho veíamos unos pequeños chats en estos días sobre este tema en el chat que tenemos con los hermanos, y hay a veces cierta confusión, ¿verdad?, respecto de lo que significa esforzarse, de lo que significa para en el idioma normal, nuestro, humano, natural, y de lo que significa esta palabra realmente en este léxico espiritual, que es el que nosotros de alguna manera queremos ver el día de hoy, para que no nos preste a confusión, ¿verdad? Aquí es importante entender que esta palabrita, por ejemplo, si vamos nosotros a estudiarla, en el griego, esta palabra significa, el nombre de esta palabra es endunamoo, ¿verdad? Y esta palabra se utiliza en varios versículos de la Escritura, ¿verdad? Y es por eso importante que a veces un significado que para nosotros, de alguna manera en nuestra mente natural, ya tiene, ¿no es cierto?, una definición. Muchas veces cuando la definición es confusa, pues nos puede llevar a errar respecto de cuál es su verdadero significado, del propósito que tiene y por sobre todo de cómo nosotros podemos sacar provecho efectivamente de esta palabra. Esta palabrita endunamó, ¿verdad?, significa en el griego primero apoderarse. Ese es un contexto importante, apoderarse, ¿sí? No es me saco el aire trabajando. No, primero, el primer significado es apoderarme, ¿verdad? Hay otro significado importante de la palabra endunamó, que es dar fuerza, es recibir fuerza, es fortalecerme. De hecho, esta misma palabra está así traducida en varios otros versículos de la Biblia que los vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y la otra idea central que tiene esta palabra es fortalecerme, ¿verdad? Y solamente hay una acepción que tiene que ver con esforzar, pero esforzarme en este contexto, es decir, esforzarme en apoderarme, esforzarme en recibir la fuerza, esforzarme en fortalecerme. Pero, y ahí es donde la Escritura nos dice, tú pues, hijo mío, ¿verdad?, esfuérzate en dónde, en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, este versículo o esta palabra se encuentra dada en voz pasiva. ¿Qué es lo que significa esto? Que, ¿verdad?, la voz pasiva, cuando nos muestra esta posición, significa respecto de nosotros, ¿verdad?, que nosotros somos el que recibimos el beneficio, ¿verdad? Mientras que si sería en voz activa, significa que nosotros somos los que generamos por nuestro esfuerzo y por nuestro trabajo el beneficio. Hay dos cosas totalmente distintas y diferentes. Aquí la Escritura nos dice claramente, ¿verdad?, que nosotros nos apropiemos, si vamos nosotros a el significado de la palabra, primero dice que nosotros nos apoderemos, ¿no es cierto?, de todo aquella fuerza, ¿verdad?, que se encuentra en la gracia que hay en Cristo Jesús. Que nos apoderemos de toda aquella provisión, de toda aquella fuerza que hay en la gracia de Cristo Jesús. Si nosotros estudiamos un poquito más esta palabra, vamos a ver varias acepciones que nos pueden dar un poquito más de luz. Esta palabra esforzarse aquí tiene el sentido de volverse capaz, ser fuerte, fortalecerse, sacar fuerzas, fortalecido internamente. ¿Qué implica todo aquello? Que para que nosotros obtengamos todo esto, esto no es algo innato en el ser humano. Evidentemente, el hombre natural no es capaz de poder generar
toda esta fuerza, toda esta valentía. Es imposible el que efectivamente el hombre natural pueda obtener esto, pero aquí la Escritura nos dice, ¿verdad? Por medio del apóstol Pablo a Timoteo, que en donde nosotros encontramos esa fuerza, ese empoderamiento, en donde nosotros encontramos, ¿verdad? Todo lo que necesitamos y requerimos para poder vivir nuestra vida, es en donde, en la gracia. Ese es el sujeto activo, la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos nosotros a Cristo Jesús por su gracia actuando a través de nosotros. Es decir, la gracia que es en Cristo Jesús es el ambiente que Dios ha dispuesto para que nosotros lo que tengamos que hacer es entrar, es decir, esforzarnos por tomar aquello que nos hace fuertes. Esforzarnos por tomar aquello que nos va a hacer bien. Más o menos como aquel enfermo que ha sido pues diagnosticado con una enfermedad complicada y resulta que se ha encontrado la cura, pero amerita que él efectivamente siga un tratamiento. Es decir, en el enfermo no está la capacidad de poder curarse, pero en el enfermo está la capacidad de poder entender qué necesita tomar, comer, ¿verdad? O lo que le haya mandado el médico para que efectivamente él pueda obtener la sanación o la curación. Todo lo que sea capaz de hacer la medicina respecto de la enfermedad del paciente en el cuerpo, ¿verdad? No depende necesariamente ya del cuerpo, porque la medicina en sí tiene una capacidad propia que va a traer bienestar, sanidad al cuerpo de este enfermo. Pero ¿qué tiene que hacer el enfermo? Venir a tomar aquello que se le ha provisto para que efectivamente pueda ser sano. Y esta es la idea que aquí la Escritura nos muestra. Esfuérzate, ¿en dónde? En la gracia. ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la fuente de poder? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos, verdad? Para poder efectivamente obtener todo lo necesario para poder enfrentar la vida. Necesitamos la gracia que es en Cristo Jesús. No mal, ustedes recordarán cuando el apóstol Pablo estaba pasando situaciones difíciles con aquel tema de el aguijón en su carne, dice que 3 veces le pidió a Dios que se lo quite, hasta que el Señor le respondió y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Fíjate, aquí el Señor no le está diciendo a Pablo que saque de su debilidad el poder para poder enfrentar la circunstancia, que es lo que muchas veces nosotros lamentablemente entendemos cuando tenemos este tipo de versículos. No, nosotros no podemos sacar fuerza de nuestra debilidad, porque el mismo hecho de que seamos débiles manifiesta nuestra carencia y manifiesta nuestra escasez para poder efectivamente resolver u obtener los recursos que necesitemos para una cierta situación. Eso es lo que manifiesta efectivamente el hecho de que nosotros seamos débiles. Y por eso el Señor le dice, bástate mi gracia. Es decir, es otra manera de decir, ven a tomar de mi gracia porque en ella está todo lo suficiente que requieres para poder enfrentar cualquier situación o circunstancia de la vida. Y no le está pidiendo a él que se esfuerce, sino le dice, bástate mi gracia. Y fíjate cómo tiene que ver aquí con este versículo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, tú y yo lo que tenemos que hacer permanente y continuamente es venir y tomar de la provisión que tenemos ya en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y este venir y tomar tiene que ver con el hecho de tener fe, de poner nuestra confianza en la palabra de Jesucristo, en la obra terminada que Él efectivamente ya ha practicado a nuestro favor. Finalmente, la vida cristiana es una vida de fe. No olvidemos que la Escritura nos dice que el justo, que tú y yo ahora somos justos por la obra redentora de Jesucristo. No somos justos por nuestras propias obras. Satanás quiere que efectivamente tú te veas justo a ti mismo por lo que haces o por lo que dejas de hacer, por lo que te juzgan o te dejan de juzgar.
No, nosotros somos justos por el justo, Jesucristo. Así como nosotros fuimos declarados pecadores por el pecador Adán, y él nos dejó esta herencia de pecado a todos nosotros, de la misma manera nosotros hoy somos declarados justos por el justo Jesucristo. Ahora, esto es fe. Esta es parte de la gracia que hay en Cristo Jesús. Si yo vengo y tomo, ¿verdad?, de esta palabra que el Señor me da, si yo vengo y tomo de esta provisión que mi Dios me da, entonces esto va a traer consecuencias positivas a mi vida, a mi espíritu, a mi alma, a mi cuerpo, a mi mente, a mi economía, a mi familia, a todo aquello que efectivamente de alguna manera tú tienes allí la capacidad de poder influir o influenciar. Entonces, mira, hay unos versículos que tienen que ver también con esto para aclarar, por eso es muy importante que entendamos la palabra esfuérzate. Aquí la palabra esfuérzate en dunamó, ¿verdad? Es una palabra pasiva. Es decir, en este caso, nosotros somos los receptores del poder, de la bendición, de la gracia, del amor de Dios. No somos más que receptores. Nosotros lo único que tenemos que hacer es venir y tomar y aprovechar. Es cuando nos han invitado a un banquete sin que nos cueste un solo centavo. Hemos estado muertos del hambre por mucho tiempo y nos dicen, toma todo lo que tú quieras. No te cuesta nada, ya todo ha sido pagado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo único que tengo que hacer es ir, comer, tomar, disfrutar. Pero no me tengo que esforzar para que efectivamente me den algo de esta comida, porque ya esa comida, por gracia, sin méritos, efectivamente me ha sido regalada. Ahora, en la vida cristiana es exactamente lo mismo. La nueva vida que nosotros tenemos en Cristo es una vida, ¿verdad?, que efectivamente no nos ha sido dada por nuestros merecimientos, por nuestras propias capacidades, por nuestros méritos, sino nos ha sido dado por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa gracia. Y la única manera, hermanos, como nosotros podamos efectivamente recibir la gracia de Dios, es que seamos indignos de su gracia. La única manera como podemos recibir el favor de Dios es que nosotros no nos merezcamos el favor de Dios. Porque si mañana yo creo que me merezco el favor de Dios porque creo que soy lo suficientemente bueno como para que el Señor me ame porque soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen obrero, soy un buen empresario, ayudo a las personas, hago obras de caridad, etcétera. Si yo creo que algo de aquello hace que efectivamente yo merezca el favor y la gracia de Dios, pues ya estoy descalificado. Porque la única manera como yo soy capaz de poder recibir la gracia de Dios es que yo primeramente sepa que soy o estoy descalificado para poder recibir cualquier beneficio delante de mi Padre. Es solamente el amor que Dios me tiene a mí, el que me califica, y la obra que Cristo por ese amor hizo a mi favor para poder efectivamente obtener la gracia de Dios. Nada más. Así que es por los méritos de Jesucristo que tú y yo somos realmente aceptados, no por nuestro propio esfuerzo. Lamentablemente hoy en la vida religiosa o en el ambiente religioso se nos sigue demandando, ¿verdad?, que el hombre cambie de conducta, cambie de manera de ser. Ahora, la única manera como el hombre cambia de conducta y de manera de ser es cuando primero recibe el perdón y la gracia de Dios en su espíritu. En la medida en que el hombre recibe ese perdón y esa gracia, viene un proceso de sanidad mental, de sanidad emocional, de sanidad espiritual, de sanidad psicológica, de sanidad aún física. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios comienza a operar en nosotros gratis. No hay efectivamente nada que pagar por aquello que no sea el decidir venir y tomar aquello que el Señor ya me ha dado para que efectivamente yo me pueda fortalecer. Mira, algunos versículos
que tienen que ver con este versículo que nos van a ayudar, y es la misma palabra que se utiliza también en estos versículos, en esta palabra que dice fortalécete, que ya hemos visto que es la palabra endunamó y que significa apoderarse de la influencia divina sobre el corazón. Fíjate, esto es muy importante. Aquí la idea de esta palabra siempre es apoderarse de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Apoderarse de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Efesios 6:10 utiliza exactamente la misma palabra que acabamos de ver. Y mira cómo se traduce aquí. Aquí dice, fortalécete en el Señor, o fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. La palabra fortaleceos es la misma palabra endunamó que está utilizada en Timoteo, que dice esfuérzate. Fíjate, es la misma traducción, es la misma palabra, pero aquí ya nos da el contexto. Dice fortaleceos. ¿En dónde yo me fortalezco? En la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí dice, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Ok, ¿quién tiene la fuerza poderosa? El Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús. ¿En dónde yo tengo que fortalecerme? En el Señor Jesús, en la gracia del Señor Jesús. Pero el momento en que yo creo que me debo fortalecer yo haciendo cosas, yo efectivamente cambiando las circunstancias externas, obviamente voy a entrar en algún momento determinado en una crisis. ¿Por qué? Porque nosotros somos incapaces de poder solucionar nada absolutamente por nuestra propia mano. Y cuando lo solucionamos mal. Por eso dice el Señor Jesucristo, porque fuera de mí nada podéis hacer. Así que mira, Efesios 6:10, fortalécete o fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es la misma palabra. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? ¿En dónde obtenemos nosotros la fuerza? Siempre en el Señor y en su fuerza poderosa. Fortaleceos en el Señor. Es la misma palabra en Dunamó que vimos hace un minuto que nos dice ahí esfuérzate. Claro, la mente natural, cuando escucha esfuérzate, es que están diciéndote a ti que tú hagas tu mejor esfuerzo. Y ahí es cuando nosotros decimos, entonces tengo que orar más. Entonces tengo que leer más la Biblia. Ahora, todo eso va a venir como consecuencia de la relación que tú tienes con tu padre. El problema es que cuando yo leo más, cuando yo oro más, esperando de alguna manera que esos hechos o esos actos, ¿no es cierto?, me hagan merecedor de las bendiciones del Señor, y ya estoy equivocando el camino. Porque la oración, la lectura de la palabra o cualquier actividad espiritual nacen sobre la base de una relación primero espiritual con el Señor Jesucristo. Normalmente todos los hombres vamos a sentir esta lucha, ¿verdad? O esta oposición que hay en nuestro corazón muchas veces para acercarnos al Señor. Para nuestra carne es muy fácil el dedicarse y hacer cosas que de alguna manera le agradan, en las cuales no tenemos que hacer esfuerzo. Ahora, por ejemplo, nosotros muy sencillamente tenemos tantas opciones de actividades que de alguna manera nos pueden distraer de las cosas del Señor, pues las redes sociales, yo qué sé, las películas, las actividades miles, y no estamos diciendo que eso esté mal, pero cuando todo aquello de alguna manera nos quita el tiempo para venir a fortalecernos, ¿verdad?, en quién verdaderamente nosotros nos debamos fortalecer, tomando en cuenta que estamos en una lucha, y veíamos las semanas pasadas que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera, pues sabemos que estamos en una lucha. Y si estamos en una lucha, el Señor sabe que la única manera como tú y yo vamos a vencer es fortaleciéndonos en el Señor y en su fuerza poderosa. Y aquí
en Efesios 6:10 es la misma palabra. Mira, en Filipenses 4:13, la escritura nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra que se utiliza ahí es en dunamó, es la misma palabra. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, de Cristo yo tomo todo aquello que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, ¿quién es el que me fortalece? ¿Tu esfuerzo? ¿Tu oración? ¿Tu lectura de la palabra? No. Quien te fortalece es Cristo, porque la realidad de la oración es Cristo. La realidad de la escritura es Cristo. Cristo es el que me fortalece. Así que cuando yo estoy de alguna manera en comunión con Él o en una crecida de comunión con Él, yo lo conozco internamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a tener la necesidad de buscar a Cristo. Y fíjate que esto nos pasa mucho a los cristianos, porque muchos de nosotros, aun cuando a veces no estamos dando tal vez el tiempo suficiente para que esa relación se fortalezca, pero sí, sin embargo, en nosotros existe una necesidad permanente de buscar al Señor. Todos los días, de alguna manera, estamos inclinados a pensar en Él. Estamos inclinados a buscarle. Y cuando no lo hemos hecho, pues no nos sentimos muy bien, porque sabemos que efectivamente allí hay una fuente. Ahora, como el Señor no obliga, Él simplemente nos recuerda que la fuente en la cual nosotros obtenemos fuerza es Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, la misma palabra en dunamó. Fíjate también en voz pasiva. Es decir, yo recibo la fortaleza. ¿En quién? En Cristo. ¿Quién es el activo aquí? Es Cristo. Cristo es el que fortalece. Cristo es el que me fortalece. Yo recibo los beneficios. Pero entonces, los canales por los cuales yo debo llegar a Él, por supuesto, son la Escritura. Y por supuesto también está la oración. Y por supuesto está escuchar cosas que ahora hay muchas también. Así. Tenemos este otro versículo que está en 1 de Timoteo 1:12. Y fíjate, es la misma palabra en dunamó. Dice, doy gracias al que me fortaleció. La palabra fortaleció aquí es en dunamó, la misma. Doy gracias al que me fortaleció. Mira, ahora sí, aquí vemos un versículo en donde vemos claramente quién es el que me fortaleció. El apóstol sabía quién es el que le fortalecía. ¿Quién es el que efectivamente le había dado todo lo necesario para cada circunstancia en la cual él vivía? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Siempre va a ser así, hermanos. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice él. Doy gracias al que me fortaleció. Como ustedes saben, este apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que estaba absolutamente en contra de la gracia, pero absolutamente a favor de la religión, en este caso la religión judía. Pero sin embargo, dice él, doy gracias al que me fortaleció, es decir, al que me sacó de esa situación, al que me sacó de esa circunstancia, al que me trajo de las tinieblas a la verdad, al que me sacó de la muerte a la vida. Doy gracias al que me fortaleció y de aquí en adelante, por siempre, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra vez, ¿de quién es la fuerza? ¿De quién es la fortaleza? De Cristo Jesús. Pero lo nuestro está en reconocer de dónde obtenemos la fuerza. ¿De dónde obtenemos esa riqueza? Ahí viene la diferencia entre la fortaleza que nos viene de Cristo y la fortaleza que viene de uno. Porque en el ambiente religioso, generalmente a nosotros se nos carga la responsabilidad de que nosotros efectivamente tenemos que cambiarnos o salvarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros hacemos una oración de fe. Una vez que la hemos hecho,
aceptamos el perdón de nuestros pecados, pero de ahí en adelante la responsabilidad de lo que pase con nosotros es nuestra. Va a depender de lo que hacemos, va a depender de cómo nos movemos, va a depender de nuestros méritos y de nuestras actividades. Y por eso es que la predicación muchas veces está centrada en nosotros mismos, en cómo tenemos que mejorar, está centrada en nuestros pecados, está centrada en que hagamos una introspección a ver si seguimos pecando, a ver si seguimos, no hemos cambiado en esto, no hemos cambiado en otro, si estamos haciendo esto, si estamos haciendo el otro. Claro, ¿qué vamos a encontrar en nosotros mismos si nosotros somos una sombra del que habría de venir? ¿Podemos nosotros encontrar en la sombra la realidad que se está proyectando? Nunca. El objeto que se proyecta es único. La sombra simplemente es una sombra que no es capaz de poder revelar la realidad de aquel objeto. Entonces aquí dice el apóstol en 1 Timoteo, doy gracias al que me fortaleció. Esta es la esencia de la palabra en Dunamó. Doy gracias al que me fortaleció. Entonces siempre está en función del que me da, de Cristo que ya hizo las cosas. Y lo único que yo sé o debo saber es estar consciente de que efectivamente Él es la fuerza, ¿verdad? Y Él es la fortaleza a la cual tengo que venir. ¿Por qué muchos de nosotros estamos débiles? ¿Por qué muchos de nosotros tal vez no estamos recibiendo la fuerza? Porque no estamos viniendo a Él, o porque nosotros estamos enfocados en lo que nosotros estamos haciendo y no en lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando yo me enfoco en lo que yo estoy haciendo y trato de cambiar, pidiéndole al Señor que cambie mi vida, lo cual es un error, porque el Señor jamás va a cambiar al viejo hombre. El Señor crucificó la vieja vida en la cruz del Calvario. Y nosotros lo que tenemos que hacer es en Cristo recibir la nueva vida, que es la que tenemos que estrenar, que es la que tenemos que ir descubriendo, que es la que tenemos que ir experimentando. La Escritura nos dice algo importante, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir que tu sangre y tu carne, por más que se porten bien, no están heredando nada de parte de Dios, porque es carne y sangre. Pero cuando nosotros nos reconocemos como muertos con Cristo, entonces también la vida de Cristo va a comenzar a fluir dentro de nuestra propia vida. Y ahí es donde, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar este poder, nosotros débiles y el fuerte y el poderoso dentro de cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 4:17 también encontramos esta palabra. Y la Escritura dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mira qué bonito. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. A propósito, esta palabra endunamó, la raíz de la palabra endunamó, del griego, que se traduce aquí como estamos mirando, es la palabra dunamis, que se utiliza para hablar del poder de Dios. La Escritura dice, por ejemplo, porque el Evangelio es poder de Dios. Es decir, el Evangelio es poder. La palabra poder ahí es dunamis. Y la palabra dunamis, para su conocimiento, es la raíz de la palabra latina nuestra dinamita. Dinamita. ¿Ya? Entonces la Escritura dice, porque en el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio es poder de Dios. Es decir, el Evangelio es el dunamis de Dios. El Evangelio es la dinamita de Dios. Y la palabra endunamó, que se utiliza aquí, es la raíz de una consecuencia de la palabra raíz que es dunamis. Entonces dice aquí, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio dunamis, me dio endunamó, me dio fuerzas, me dio su dinamita. Esta era la experiencia del apóstol Pablo. Experimentar esa fuerza atómica de Cristo morando en su vida. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí
fuese cumplida la predicación. Fíjate, era imposible que Pablo pueda cumplir por sí mismo la predicación. Era necesario que el Señor le dé la fuerza para poder cumplir la predicación. Ahora, bajo esta misma figura, mi hermano, el Señor nos tiene que dar la fuerza para poder cumplir todo aquello que Él ha provisto para tu vida. Ahora, Él quiere que nosotros efectivamente seamos cartas vivas. Tú necesitas experimentar en tu vida el poder de la resurrección de Cristo, porque hay áreas en tu vida, hay áreas en tu carne en donde todavía prima el orgullo, en donde todavía prima de pronto un mal procedimiento, un mal proceder, un mal caminar, un mal carácter. Tú tienes todavía áreas en tu vida que a veces como que se apagan y después se encienden, que todavía están allí presentes. Pues muy bien, allí es donde nosotros tenemos que recibir el dunamis, las fuerzas de Dios para que por Él podamos cumplir efectivamente el vivir de acuerdo a su voluntad. Vivir reflejando y expresando la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Quién nos da las fuerzas? ¿Quién nos da la energía? ¿Quién nos da la capacidad? ¿Quién nos da las ganas? El Señor nos da todo aquello. Fíjate, esto es en donde efectivamente nosotros nos tenemos que enfocar, en quién me da las fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación. Ahora, el Señor jamás te va a pedir algo a ti que esté basado en tu propio esfuerzo, porque todo lo que tú eres capaz de hacer delante de Él es nada, y por eso la Escritura dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, porque es el Espíritu de Dios reposando en nuestra propia vida el que hará posible que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos cómo milagrosamente Él efectivamente va a actuar poderosamente con su dunamis para asistirnos en cada situación y en cada circunstancia. También nos dice aquí la Escritura, en este mismo versículo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces, fíjate aquí, Pablo era un instrumento de Dios, pero Pablo aprendió a recibir, a extraer, ¿verdad?, el poder que ya había en él, la vida resucitada de Jesucristo en su espíritu. Ahora, esa vida, hermano, está en ti y en mí. El poder de Dios, el dunamis de Dios, se encuentran en ti y en mí. Ese poder de Dios y ese dunamis de Dios es no solamente lo que tú y yo necesitamos, sino es lo que necesita toda la gente para que efectivamente puedan recibir esta gracia preciosa y maravillosa de Dios. Entonces, otra vez vamos a leer el versículo 1 de segunda de Timoteo, ahora con más sentido. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿A qué se está refiriendo con este esfuérzate, que es la misma palabra en dunamo? Ahora tiene sentido. Esfuérzate ¿en dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, nosotros tenemos que apropiarnos de la gracia de Dios. Cuidado, que Satanás va a poner siempre contrapisas a esta perspectiva y va a tratar de atar el recibir el poder de Dios y la gracia de Dios a lo que tú eres. Por eso la Escritura nos dice en Romanos capítulo 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos esperando, hermanos, no ser condenados o estamos esperando vernos justos delante del Señor por nuestros propios actos y méritos y no por los de Jesucristo, entonces siempre, nunca jamás vamos a hacer lo suficiente para agradar a Dios. Porque mientras tú hayas hecho tu mejor esfuerzo por agradar a Dios, siempre habrá algo en tu corazón que te diga, te faltó esto. Y ese es Satanás acusándote permanentemente. Y por eso el Señor nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué?
Porque la obra de Jesucristo a nuestro favor, porque la muerte de Cristo a nuestro favor, hizo, hermanos, que efectivamente toda la ira de Dios, toda la ira de Dios que tenía para con nosotros pecadores, es decir, toda la ira de Dios que tenía para mí como pecador por todo el mal que yo había hecho, conocido o desconocido, fue descargado sobre su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que el Señor dice que ya no se acuerda de nuestros pecados, que será propicio a nuestras injusticias y que no se acordará más de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la obra que Cristo hizo es de tal envergadura que era más grande que mi maldad y mi pecado. Es decir, el precio de la vida de Jesucristo es más grande que todo el pecado de todos los seres humanos por todos los siglos de los siglos. Y por eso el Señor Jesucristo resucitó. Porque ya que el Señor Jesucristo estaba llevando mis pecados, la resurrección de Cristo solamente confirma que el Señor aceptó que Cristo muera por mis pecados, que todos mis pecados por Él han sido pagados, y lo resucita confirmando que Él jamás nunca pecó. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el Señor Jesucristo, en cuanto a la muerte, murió por mi pecado y por tu pecado, no por su propio pecado, porque Él nunca pecó. Ya que Él nunca pecó y todos nuestros pecados le fueron cargados a Él y toda la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, y es por eso que el Señor Jesucristo ahora a ti y a mí nos ve justos y santos y no está fijándose en nuestro desempeño. Ahora, el Señor quiere que tú, con esto que estamos escuchando, te aferres a la gracia de Dios, te aferres al perdón de Dios, te aferres ahora al hecho de que el Señor no está fijándose en ti para ver si has pecado o no has pecado, sino que el Señor se está fijando en ti para ver si le has creído o no le has creído. Y créete, hermano, que el mejor momento para creerle a Dios es cuando efectivamente nosotros nos vemos injustos, pecadores o no merecedores. Porque ahí es cuando, en donde abundó el pecado, como nos dice la Escritura, sobreabundó la gracia de Dios. Ahora, ¿tú crees en esto? Esto es lo que le importa a nuestro Padre el día de hoy. Que nosotros nos defendamos con las herramientas y las armas espirituales que nuestro Padre nos da. Esto es parte de lo que nosotros encontramos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. El perdón absoluto de nuestros pecados. El hecho de que nosotros ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que ahora nosotros efectivamente recibimos como regalo. No porque yo lo merezco. No porque el Señor se esté fijando en lo que yo hago o dejo de hacer. No, todo eso para el Señor fue echado en la cruz y en el Calvario. Pero ya que mi Señor murió y yo morí juntamente con Él, yo ya morí. La Escritura nos dice que el pago del pecado es la muerte. Nuestro Señor Jesucristo recibió nuestros pecados y Él murió por nosotros. Lo cual significa que mi pecado ya fue pagado y yo ya pagué la sentencia que la propia Escritura definía para mí. La paga del pecado es la muerte. Cuando Cristo murió por mí y Cristo tomó mis pecados, yo morí juntamente con Él. De ahora en adelante, así como Cristo murió por mí y resucitó, yo fui resucitado juntamente con Él. Mira, Cristo vivo, la resurrección de Jesucristo, es como una garantía celestial firmada por Dios viva de que tú y yo hemos sido perdonados y de que ahora el Señor nos ve como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es parte del poder del cual nosotros tenemos efectivamente que tomar. Este es el poder que tenemos que tomar, porque esto es parte de la gracia de Dios, es creerle a Él. Sí, seguramente si nos vemos a nosotros mismos, somos indignos.
somos incapaces, somos pecadores y no nos merecemos la gracia de Dios. Pues qué bien, porque cuando piensas eso, tienes el primer requisito que se necesita para recibir la gracia de Dios, que sea inmerecido. Pero cuando tú crees que tienes un ápice de merecimiento para obtener la gracia, entonces has perdido la posición y ahora estás bajo la ley. Y la Escritura nos dice que el que está bajo la ley está bajo maldición. Así que uno decide o estar bajo la ley, que es estar bajo maldición, y estar bajo la ley es tratar de agradar a Dios por mis propios méritos, por mi propia justicia, por mi propia vida, pero no por los méritos de Jesucristo. Pero estar bajo la gracia es desecharme a mí absolutamente, e inclusive aquello que yo creo que es bueno en mí, desecharlo, porque aquello que yo creo que es bueno en mí es lo más malo que está en mí, porque lo bueno que yo creo que soy es la parte que más está rechazando la obra de Jesucristo a mi favor. Porque lo malo que yo ya sé que soy solamente está confirmando lo que nuestro Padre dice respecto de que no hay justo ni aún uno. Pero todo lo bueno que yo soy o que yo creo ser, rechaza la obra de Jesucristo. Y es por eso que si es que tú tienes una lista de cosas malas y dices, Señor, yo sé que todo esto está mal, pues estás absolutamente de acuerdo con Él, en esa parte. Pero si tú ves cosas en ti buenas, esa parte es la que está en contra de lo que Dios dice que tú eres. Porque el Señor dice que todo nuestro ser está contaminado, que no hay bueno ni aún uno. El Señor dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él. El Señor dice que así como nuestros pensamientos no son sus pensamientos, tampoco nuestros caminos son como sus caminos. Y el Señor dice que lo que al hombre le parece camino de vida no es más que camino de muerte. Entonces estamos descalificados delante de nuestro Señor Jesucristo. Y es por esto, hermanos, que este evangelio precioso de la gracia, Él lo recomienda en el versículo 2, con lo que seguiremos la próxima semana, y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate, lo que has oído de mí ante muchos testigos, y solamente un preámbulo. Esto que estamos escuchando, si usted va a la Escritura, es lo que él efectivamente predicaba. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que me has oído decir, el evangelio de la gracia. Y en el versículo 7, 8, le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mira, lo que él hablaba a la gente, y aquí lo dice, es mi evangelio, el evangelio que recibió de Jesucristo. Esto es lo que a él le dice: lo que has oído de mí, es decir, mi evangelio. El evangelio de la gracia de Dios, del regalo de Dios, porque él arranca hablando de la gracia que es en Cristo Jesús, de mi evangelio que es, mi evangelio de gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, esto es lo que Timoteo escuchaba de Pablo, este evangelio de la gracia que es en Cristo Jesús. Y esto le dice: tú no solamente recibe, no solamente tú esfuérzate, sino que también, por favor, enseña esto a otros, que sean idóneos para que también enseñen a otros. Qué maravilloso, ¿no? Así es como esto va pasando y ha llegado hasta nuestros días por Cristo Jesús y por su obra preciosa, esta obra maravillosa. Así que nos quedamos primero con esta idea central de la palabra endunamó, solamente para que entendamos que el esfuerzo humano no tiene nada que ver con la fuerza, con el poder, con el dunamis que nos viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando la Escritura nos dice esfuérzate, se está refiriendo a esta voz pasiva en la cual nosotros recibimos del poder de Dios. Somos beneficiarios del poder de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ir y tomar de esa gracia
y de ese poder. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la semana siguiente. Amén.